tal, damas y caballeros? Después de muchos meses estamos de vuelta con un nuevo Hilando Fino y por supuesto me acompaña mi amigo Diego Soto, profesor universitario, filósofo, dramaturgo, actor titiritero y confesor personal de Vladimir Putin. ¿Cómo me le va, don Diego? Muy bien, un poco ocupado con Ucrania y... Pues me imagino. Pero bien, bien. Ok, excelente. Y hoy nos acompaña además un invitado especialísimo. Se trata, por supuesto, de el amo de la televisión, el sultán del streaming, el maestro del cliffhanger, el devorador de temporadas, don Francisco. Don Francisco, ¿cómo me le va? Aquí yo, preocupado, vengo a pedir sabiduría de este programa. No vengo a hilar fino, vengo a pedir sabiduría. Oh, por Dios. Y cuéntenos, ¿en qué podemos, en qué puede el maestro don Diego asistirlo, servirle de iluminación? A ver. Diego, necesito paz en mi vida, en mi corazón, en mi alma, ¿verdad? Porque veo tele y ya no es lo mismo, Diego. Ya no es lo mismo. Ya, yo me acuerdo que cuando yo estaba, digamos, pequeño y todo, ¿verdad? No se veían ni siquiera malacrianzas en la tele, ¿verdad? Ni una sola mala palabra. Ni una sola mala palabra. Conforme fueron pasando los años, ¿verdad? Ya se empezaron a escuchar algunas palabrillas ahí medio jodidas, pero yo veía que cuando en los subtítulos, ¿verdad? Yo veía que cuando decían una palabrota, le ponían diantres, o le ponían demonios, o le ponían cáspita, ¿verdad? Pero ahora todo ha cambiado, Diego, todo ha cambiado y yo me siento como Salieri criticando a Amadeus, ¿verdad? Por la vulgaridad y por el lenguaje soez y porque siento que es un corriente Amadeus, ¿verdad? Entonces, yo siento que la televisión ha cambiado mucho, Diego, entonces yo necesito que vos como que me aclares un tema o me ayudes y le des paz a mi vida, ¿verdad? Entonces yo vengo a hablar o vengo a preguntarte sobre la vulgaridad, sobre el lenguaje soez, sobre las situaciones incómodas de cosas que no necesito ver en televisión. Yo no necesito ver a John Cena bailando en calzoncillos ahí en una serie, ¿verdad? No necesito ver un troll cagando, ¿verdad? Si es que puedo decir esa palabra que ya no debería decir. Yo no necesito ver un troll cagando en una serie animada como Vox Machina. O no necesito ver a un superhéroe masturbándose porque llegó una superheroína nueva y está muy guapa la güey, masturbándose ahí frente a la chiquilla. O sea, son cosas que no necesito ver. Entonces, yo quiero como que me aclares este asunto y necesito un paz, tío. El asunto es si te estarás volviendo viejo y amargado. Snob. Siento que me estoy volviendo snob. Eso pasa. Pero antes de que Diego nos conteste, quiero hacer nada más un brevísimo anuncio. Recuerden que pueden ya apoyar el canal, apoyar en 10 puntos y por supuesto a nuestros dos podcasts, en Hilando Fino y Viendo Tele, volviéndose miembros del canal, simplemente dándole join o unirse abajo en el botón de abajo que les va a salir si están viendo este video en YouTube, o por supuesto por el video conocido patreon.com. Entonces, para que lo tomen en cuenta y valga la pena para saludar a Ángel04, un miembro del canal que dice orgullosamente que él patrocina esto simplemente por escuchar Hilando Fino. O sea, don Francisco y yo le valemos un carajo, pero él está aquí por Hilando Fino. Entonces, un saludo a Ángel04 y espero que disfrute este Hilando Fino. Él también necesita paz en su corazón. Estoy seguro que él también. Venimos a ver a Diego. Sí. Bueno, para empezar quiero decir 3 cosas. La primera, de ahí de amor a buen palo y al mismo con esta pregunta. Número 1. Número 2, lo que acaba de hacer don Alberto podría en otro contexto o por otras personas ser considerado muy vulgar.
estar anunciándose en mitad de un programa y pidiendo patrocinios. Es una muestra de... No es tan lejano el concepto. No hace mucho en YouTube, cuando un youtuber pedía plata o anunciaba que estaba patrocinado, los comentarios eran chorreados. O sea, te vendiste. En cambio, ahora eso ya ha cambiado. Ya es así como, oh, qué bien, te están apoyando, ¿verdad? Pero no hace mucho era así. O por ejemplo, Velázquez, don Diego de Velázquez, el pintor español, hacía un esfuerzo muy grande porque en la corte creyeran que él pintaba por hobby, que no necesitaba la plata. Entonces, cosas como anunciarse, venderse, o, ya no hablemos de eso, simplemente vender el trabajo que sea fruto de tus manos y de tu esfuerzo, puede haber sido considerado una gran vulgaridad en otros tiempos, ¿verdad? Y hoy no le voy a dar tantas vueltas al asunto. Voy a ir a la conclusión de una vez. Ok, terminamos tempranito hoy, excelente, para ir a ver el partido de la serie. Pero después me voy a volver a los griegos y vamos a hacer... ok, no, entonces no veremos el partido de la serie entonces. No creo. Que por demás, normal, ver fútbol puede ser considerado algo muy vulgar también, ¿no? Pero para paz de Francisco, que es lo que más me interesa en este momento, en realidad la vulgaridad puede ser considerada como uno de las fuerzas motrices de la cultura universal. Sin embargo, para que usted no se sienta mal, solo genera movimiento en el tanto genere oposición. Entonces, hay muchas fuerzas dialécticas dentro de nuestra sociedad, y una de ellas es la oposición entre lo vulgar y lo refinado, para ponerlo de alguna manera, o entre lo vulgar y lo correcto, si quieres ponerlo así. Vos simplemente estás siendo parte del juego de la civilización humana. Relax. De hecho, hay muchos debates en Twitter, por ejemplo, muchos debates. Hay muchos debates sobre si ser vulgar está bien porque es transgresor y está de cara al pueblo, etcétera, 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 o si ser un Salieri más de dedito levantado, juzgador de los demás, es lo que está bien o todo lo contrario. Mi respuesta es, las dos cumplen una función social e inevitablemente vamos a ser vulgares y juzgadores. Todo depende de en qué punto de la cultura, del espectro cultural esté situado, nada más. Eso es lo único, no es una cuestión de absolutos, como a veces el mismo concepto de correcto y vulgar nos tienden a llevar a pensar. O sea, si quiere puedo desarrollar... El concepto de vulgar o el concepto de correcto y proper, eso no es universal y no podemos establecer generalidades al respecto. O hay cosas que universalmente sí se consideran vulgares. Vamos a ver. En realidad, casi cualquier cosa, por lo menos en la historia de Occidente, podría haber sido considerado vulgar o correcto dependiendo de dónde esté. Porque además es algo que cambia y se alterna con el tiempo. Por ejemplo, mi camisa de hoy no es casual, no señor. Estoy teniendo un escote muy vulgar, ¿verdad? Enseñar pelos en los 70s era de lo más erótico y obsceno que hay.
Estoy complaciendo a mis fans mayores de 45 años. y con un fetiche por el vello. Claro, y el pelo, ¿verdad? Va y viene dependiendo de las modas y es más vulgar o menos vulgar. Ya lo sabemos por las series, las películas y demás, y la cultura popular, que por ejemplo el vello púbico en Japón es terriblemente obsceno. En China no. Eso va. Y en la cultura occidental, quitar o poner pelos era símbolo de más o menos vulgaridad dependiendo de dónde estaba. Entonces yo estoy con un escote setentero, haciéndome eco de la vulgaridad, y además con una tela, la de mezclilla, que en algún momento era visto como algo muy vulgar, muy de barrio, muy de... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se viene? Tela de trabajadores. Tela de trabajadores, tela del campo, tela de jornaleros. De obrero. Era un programa de obrero, justo, obrero. ¿Cómo vengo yo escotado y vistiendo una tela vulgar a un acto formal e intelectual como este? Y encima, encima con estas greñas y esta cosa desgarbada. No, exudo vulgaridad por los cuatro costados. El fondo, que es de los 7 pecados capitales, también es muy vulgar. Todo en mí es vulgar. Porque, mi estimado Francisco, todos somos vulgares y finos, dependiendo de a quién le pregunte y qué parte del espectro está usted. Pero, si quieren, desarrollemos un poquito más la idea. Don Beto, ¿de dónde cree usted que viene lo vulgar? ¿Cuál es la raíz de la vulgaridad? ¿De los griegos? Bueno, los griegos también tenían... Vamos a hablar de los griegos. ¿Quiere que hablemos de los griegos? Francisco, ¿quiere que hablemos de los griegos? No, ¿por qué no? Sí. Bueno, yo iba a decir que vulgar precisamente venía de vulgo, del pueblo, ¿verdad? Pero si quieres hablar de los griegos, te hablemos de los griegos y de la chinita. Empecé, la chinita también puede ser muy vulgar, pero ahorita metemos a la chinita. Hace tiempo no hablamos de la chinita. ¿No? Es cierto, la tenemos tirada a la chinita. Es cierto, tenemos tirada en el olvido. Pero bueno, hay también los griegos, claramente, tenían esta división entre lo vulgar o refinado o apropiado y lo demás, ¿verdad? Las líneas más limpias, apolíneas, atenienses, etcétera, etcétera. Para un ateniense, por ejemplo, un espartano podría ser de lo más vulgar que hay en esta vida, ¿verdad? Y las otras polis griegas se escandalizaban por esa tendencia, esa tendencilla que tenían los atenienses, ¿verdad? Del amor hacia los efebos y esas cosas. Había otras polis que no lo veían tan bien y hoy en día pues serían cancelados y arrestados y todo lo demás. Pero, y para dar una pista de dónde quiero ir, decía uno de los comediógrafos más importantes, Aristófanes. ¿Qué era Aristófanes? Bueno, digamos que era Aristófanes, sino que me disculpen si me equivoqué de comediógrafo, que él no le gustaba poner chistes vulgares por una razón. ¿Saben cuál razón era? ¿Cuál razón cree usted? Ni idea. Ni idea, don Francisco. No, señor. Porque era muy correcto, muy proper. No era por ahí. Porque decía que eran chistes muy tontos de los que solo se reían los carajillos. Era humor infantil. Era humor infantil, humor de niños. Esa idea, esa imagen se mantiene bastante, ¿verdad? Se habla de... inclusive en inglés está el término juvenile, hablando precisamente de esas cosas, como esas cosas como muy de niños,
o sea, ser vulgar, esas cosas que digo culo, y todo ese libro chiquito. Cosas exactamente, cosas que uno de adulto ya no debería de hacerle, no debería hacerle gracia, ¿verdad? Sí, de hecho, Diego, ¿sí? Permiso, o sea, ya inclusive me acabo de sentir como en El nombre de la rosa, ¿verdad? Tan amargado de que no soporto ni la risa, pero yo creo que, bueno, como lo dijiste, yo creo que es como un equilibrio, ¿verdad? Pero continúa. Ya le estoy llegando. Sí. Y les puedo decir también que ese sentimiento infantil ante lo vulgar que nos hace reír, o que nos asusta cuando somos carajillos. Uy, le vi una titi. Uy, pero no, uy, ¿verdad? Se mantiene de adulto, lo siento. Lo único que hace es cambiar. Cambia de grado, cambia de alteración, de lo que nos altera, digamos. Por ejemplo, a Francisco, ver al superhéroe masturbándose es para él un límite, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Él no se apunta. Ahí perdió la gracia, lo decepcionó, lo asqueó, lo que sea, ¿verdad? Vean la cara que tiene en este momento. Curiosamente, y esto lo podemos ver sobre todo en series, sean televisivas o streaming, pero también en películas, un pudor de la moderna producción audiovisual moderna es el pene masculino. Podemos ver cuantas titis y conchitas quieran, vulvas y tetas, pero penes es más raro y con más frecuencia. Creo que ahora en el maratón que traté de hacer de vikingos, que no duró mucho, por falta de tiempo, me llamó la atención eso, que sí podían presentar mujeres de desnudo completo o bastante desnudas, pero los hombres salían de nalguitas o estratégicamente con un arbustito, ¿verdad? Porque el pene en televisión, cine y en general en la cultura occidental causa más escándalo que el cuerpo femenino, o causan escándalo diferente. Incluso en artes plásticas funciona distinto. Porque los límites de lo vulgar son construcciones sociales, y las construcciones sociales varían con cosas como el tiempo, la edad, la región, el momento, etc. Hasta la política influye grandemente en cuáles son los límites de nuestros ascos y nuestras vulgaridades. Decía en Única Mirando al Mar, la novela de, ¿cómo se llama? Fue mi profesor, no me acuerdo. Bueno, una novela costarricense. Única Mirando al Mar, gracias, de Fernando Contreras. Uno de los personajes dice, el de los peor, también. El mismo. Que a mí me gusta más Los Peor que la otra, por cierto. Qué Única. Me gusta mucho más. Sí, pero son muy buenas las dos. Hay un personaje, Ñombo Monagallo, que es uno de estos habitantes que vive entre la basura y en el relleno sanitario, y que tiene un papel ahí como sacerdotal, qué sé yo. Dice una frase buenísima: por sus ascos los conoceréis. Entonces sí, el límite es los ascos. Y volviendo a la raíz, pero ya no pensemos en la raíz histórica o la raíz etimológica, sino como en la raíz conceptual, ¿de dónde creen ustedes que nace lo vulgar? Pregunto una vez más. Como siguiendo lo que decía Francisco de lo del vulgo, del pueblo, me imagino que el concepto de lo vulgar es básicamente lo que me separa a mí, o que lo que en algún momento me separaba a mí, que era el que podía leer, escribir y, digamos, entre comillas, hacer cultura, del resto de la gente que no, con la que no me quiero juntar. Entonces, esos son vulgares, eso es feo, lo que hacen ellos es feo, malo, guacho.
En cambio, lo que hago yo es lindo, bonito, refinado, único y de París. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Y más específicamente, atención a estas, y eso justifica aún más este escote que tengo. Lo vulgar nace del cuerpo. Más específicamente, de nuestra relación, ojo la palabreja, de nuestra relación civilizatoria con nuestro propio cuerpo. Te lo voy a creer. ¿Vos? Entonces, vean ustedes qué vaciló. La sociedad humana se puede concebir como una lucha entre fuerzas civilizatorias que nos alejan de lo natural para, por ejemplo, no morirnos porque se nos pudre una muela, ¿verdad? Que sería lo natural. Y aquellas fuerzas que nos regresan o nos recuerdan que somos animales, que somos salvajes, que tenemos un cuerpo que expele gases y olores, y que tiene funciones corporales que no están bien vistas en público y que además se pudrirá algún día y caerá desfallecido por la muerte. Entonces, hay una serie de ejes culturales: vida, muerte, civilización, naturaleza, dominio, templanza versus desafore y sentimiento, que se ven reflejadas constantemente en corrientes artísticas, productos culturales, la ficción, hasta la construcción de políticas públicas, pasan por este pleito básico de, si se quiere, nuestra mente tratando de construir cultura y civilización, y nuestro cuerpo pidiendo que le demos alegría, Macarena. ¿Y saben qué? Es una lucha insalvable y que no es reductible. Yo creo que siempre pasará, y qué dicha que existe, porque es la que nos permite que haya nuevas creaciones o nuevas reediciones de. ¿Ok? Ok, pero lo que nos está diciendo es que hay una, ¿cómo se llama? Hay una lucha, entonces entre lo vulgar y lo refinado constantemente. Sí, pero es una lucha dialéctica. Sonia Lelutier, yo sé. Pero Diego, yo la siento interna. No solo dialéctica, sino claro. Internamente en mí hay una lucha, digamos, con respecto a ese tipo de cosas. Claro, porque las luchas dialécticas no son solo culturales, son personales y morales, profundamente éticas y psicológicas incluso, ¿verdad? Es el chiquito que se siente culpable por tocarse la pipí. Ok. Pero si se quiere, freudiano, aunque yo y Freud no nos llevamos muy bien, pero debe ser por miedo y por reprimido, cosas así. Y claro que es una lucha interna, porque constantemente hay una parte de vos, tu cerebro reptiliano, tu emocionalidad, tu goce más carnal, que te está diciendo, pero no es tan malo. Mira, está sabroso. Está sabroso. Tienes razón ese maje, la abuelita nueva está guapa. Versus lo que vos considerás estándares de calidad mínimos. Y ese es otro punto al que quería llegar. ¿Estándares de calidad? ¿Cómo? Mínimos. Ok. Que varían de persona a persona y pero voy a dejarlo para más adelante. Creo que Francisco quiere decir algo.
No, es que pensando precisamente en eso de los estándares de calidad, o yo no sé si es que yo reviso mucho, por ejemplo, con este asunto de la masturbación del tipo este en The Voice, ¿verdad? Yo no tengo, digamos, por ejemplo, problemas con una película como Shane, ¿verdad? Ajá. Donde Michael Fassbender tiene una escena donde se está masturbando y demás. O sea, yo siento que narrativamente nos están presentando algo, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema ahí, digamos. Pero cuando siento que lo hacen nada más como un asunto de que sea chocante, o de tratar de hacerse el gracioso, o tratar de mostrar como, uy, vea, todo el mundo es igual. O sea, ahí es donde yo siento como que el propósito narrativo del asunto se me va a un carajo, y entonces yo me choca. Queda solo el golpe de efecto. Sí, el golpe de efecto nada más era como por choquear a la gente y no con un propósito narrativo más profundo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo tengo problemas, digamos. Sí, a mí, digamos, claro. A mí me pasó también en The Green Knight, en El Caballero Verde, una película ahí muy respetada y muy artística y todo. Yo la vi hace poco. O sea, yo no, me cuesta recordar hace cuánto no vi semen masculino en una película en la pantalla. Ajá. Y sin embargo, no es algo que se sienta vulgar. Y es chocante al principio. Cuando uno lo ve, ¡wow! Eso no lo esperaba. Pero no se siente vulgar. No es algo como que es una vulgaridad o como es por el golpe de efecto. Bueno, sí es por el golpe de efecto, pero como que va por otro lado. Quisiera decir dos cosas. La primera es que en esa película que menciona Francisco, Fassbender demostró que es un gran actor. Y lo otro, grande. Y lo otro es que... Grande. Grandísimo. Y lo otro es que no tiene nada de malo, Francisco, ser de vez en cuando paladín de la cultura. De hecho, es inevitable que en algún momento tomemos ese rol en nuestra vida. Y le voy a dar dos ejemplos. Uno es, alguna vez, ahora vi que lo mencionabas, una vez vi un video del Chombo. Ajá. Chombo. Chombo. El Chombo. Que trabaja sobre música popular. Es el autor del Marcianito y de Dame tu cosita, ¿verdad? O sea, él sabe de lo que está hablando. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita. Pero no voy a referirme exactamente a eso, sino a una polémica que había, no me acuerdo que había unos reggaetoneros que estaban diciendo ahí, es que él no es, refiriéndose a otro, es que él no es reggaetonero de la mata. Y yo, ¿qué quiere decir? Y después entendí que es que no era original, no era de la raíz, era una nueva forma de reggaetón que estaba desvirtuando al género, que es una polémica similar, que me hace mucha gracia, a Residente, voy a meterme aquí en problemas, yo lo sé, a Residente criticando ácidamente por vulgar y obsceno y poco comprometido a Balvin. Y estamos hablando, sí, del autor de canciones de protesta contemporáneas, pero también de reggaetón puro y duro, de mover las caderas y salte del closet, quítate del esmalde, etcétera, ¿verdad? Que tiene canciones, sobre todo en sus inicios, que muchos juzgaban como vulgares. Ajá. Y que lo señalaban. Yo me acuerdo la polémica que se hizo en Costa Rica, para los que no son de acá, cuando trajeron a Calle 13 para cerrar el Festival Nacional de las Artes. Hace un montón de años. Wow. En la Sabana. Entonces, pero ¿cómo?
¿Por qué no traen a la Filarmónica de Berlín? ¿Por qué a Calle 13? ¿Verdad? Y él, que ya fue sojuzgado, llegó a un momento en el que está sojuzgado. Pero ¿por qué no haces solo música que hable contra el imperialismo yanqui? Madre, ¿por qué no? Y voy a introducir aquí un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de ecosistema cultural. Ecosistema cultural. ¿Le gustó, don Alberto? Eso está muy interesante. ¿Le gustó, Francisco? Claro, suena bien, suena bonito. Ecosistema cultural, eso me gustó bastante. Sí. Y del concepto, bueno, el ecosistema cultural, como es fácil de deducir, es todo el conjunto de interrelaciones en las diferentes producciones culturales y los mismos actores o productores culturales que terminan convirtiéndose en un sistema de producción de ideas, ¿verdad? Básicamente. Y dentro de un ecosistema cultural sano, como en cualquier otro ecosistema, debe haber variedad de seres. Deben estar desde las bacterias que convierten nuestros cuerpos en desechos, hasta las plantitas que generan comidita a partir del aire, los herbívoros que prefieren comerse las maticas, y cazadores, depredadores que destruyan a otros para poder mantener el asunto. Entonces, no voy a llevar la analogía más allá para no convertir en algo muy vulgar, pero en un ecosistema cultural sano, yo creo que debe haber de todo un poco y para todos los gustos. Y en ese haber de todo un poco y para todos los gustos, cada persona va a defender su nicho trófico o su nicho cultural, en este caso. Va a decir, bueno, es que yo no quiero que usted me venga a meter una letra compleja que no entiendo, y lo que quiero es mover el culo en la discoteca. Yo quiero perrear hasta el suelo, ¿verdad? Y está bien. Y está bien. El problema, y aquí ya metí el pero, y vamos muy bien hasta que metí el pero, y que yo creo que es parte de lo que le incomoda a Francisco, son dos cosas. Primero, porque haya derecho de que exista de todo, porque sea sano que exista de todo, no quiere decir que el humus que se descompone para convertirse en alimento de las plantas deja de ser cosas putrefactas, lo sigue siendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Una producción mal hecha, chabacana, de mala calidad, porque muchas veces, cayendo en el extremo contrario al snob, hay gente que defiende el mal gusto, la chabacanería, el hacer algo sin gracia, con el epíteto de, ay no, es que es popular, es diversión, es algo así. Sí. ¿Verdad? Pero no son iguales. A veces se traslapan, y ahorita voy a decir por qué, pero hay estándares, ¿verdad? Hasta en las strippers hay estándares, ¿verdad? Perdón, Diego. Entonces, dígame. Escuchándote, yo me acuerdo, digamos, por ejemplo, de Boogie Nights, ¿verdad? Cuando decían que, hablando de pornografía, ¿verdad? Decía, es que la pornografía era solo llegar y tener relaciones y todo, ¿verdad? Y entonces el tipo quería cambiar la pornografía, ¿verdad? Que tuviera una historia y que fuera interesante y que, o sea, entonces seguía haciendo pornografía, pero tenía algo más importante. Eso por un lado. Y no sé si en la parte de traslaparse, por ejemplo, yo me gustaría, digamos, citar a Ricky Morty. Ricky Morty me parece a veces súper vulgar, súper soez, o sea,
pero es una genialidad por momentos, ¿verdad? Entonces tiene las dos cosas, ¿verdad? Y yo no puedo, ¿verdad? Por esto no voy a negar que la serie sea buenísima en otras cosas. Sin embargo, hay otras series que me parecen el asunto en descomposición que dices, completa y absolutamente sin nada bueno, ¿verdad? Pero sí, continúa. Y en ese sentido, hace falta las dos cosas. La gente que viene, nos recuerda que somos animalitos, que nos hace una propuesta que raya en el porno o es abiertamente porno, y también lo otro. Hace falta Jack Sagot también en la vida. El señor Jack Sagot. ¿Verdad? Y que saludos, y que defienda productos más refinados, más complejos, o abiertamente cliché. Voy a dar otro ejemplo del cine, ya que se supone que la franquicia de 10 puntos gira en torno a la franquicia. Claro, ya tenemos 3 productos. El 10 puntos verse, como pusieron por aquí. Exacto. Y ahorita viene el cuarto, próximamente. No sé cuál es, pero digo yo, seguramente. Espérelo. Full Monty. Ajá. ¿Verdad? Full Monty, ¿de cuánto es? ¿De finales de los 90s? Ya le digo. Por ahí. Del 97. Ok, Full Monty, finales de los 90s. Era una comedia, pero yo estoy seguro que habrá quien habrá juzgado a esa película como algo vulgar por la temática que tocaba. ¿Cómo era posible que se estuviera buscando hombres desnudándose? Y en Costa Rica, igual para los que no están aquí, generó un producto que hasta la fecha, hasta hace no mucho seguía vigente, con más de 20 años y 500 funciones, que era una obra de teatro basada en Full Monty. Una tropicalización de Full Monty. Una tropicalización de Full Monty que se llama Chingosonada, que enfatizaba en lo popular y en la vulgaridad, si se quiere, ¿verdad? Despojándolo de la reflexión de los obreros y de la clase trabajadora y de las relaciones familiares y de toda esta cosa que tenía de trasfondo. Entonces, este producto es muy interesante porque Full Monty de alguna manera se nutre de componentes que al inicio son vulgares, el desnudo, los calendarios de desnudos, los espectáculos de desnudos, todas estas cosas que son de raigambre popular en su más, con el mayor desprecio que se pueda decir, se genera un producto de mucha calidad como es Full Monty, y en Costa Rica vuelve un poco a sus raíces sin llegar a, digamos, la chabacanería pornográfica, pero sí muchísimo más popular que lo otro. Y ese proceso se genera constantemente, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman? Estas porcelanas que había antes en las casas, eran como figuritas pastoriles y había como perritos y animalitos. Creo que son porcelanas de Yandro, que le llaman. Pero bueno, eso en algún momento fue muy tuyú, muy caché, muy elegante, llega a un punto en que se convierte en algo muy vulgar, muy pedestre. O los leones de cemento, ¿verdad? Son los leones de cemento pintados de colores. ¿No los has visto, Francisco? En las casas que ponen ahí, a la entrada, que ponen en el portón de la entrada, que ponen un par de leoncitos arriba, para que se vea la casa muy elegante, muy regia, y para colmo de males los pintan así como Mufasa, con los ojitos azules y todo. Sí. Es una cosa. Creo que he visto unos cuantos.
creo que he visto unos cuantos, pero sí, no. Pero sí, no, sí. No faltará la vecina que pase, vea que ella, ay, pero qué vulgar, ¿verdad? Qué corriente. Y es que, vamos a ver, y aquí llegamos a una de las raíces de todos los males. La cuestión corporal, que tiene manifestaciones corporales culturales por doquier, empezando por ejemplo por los carnavales, por ser popular se impone que sea algo de consumo fácil, de consumo rápido, no muy caro para que lo puedan adquirir las clases populares. Entonces vemos que en ese sentido cuestiones como la estilización, los materiales de alta calidad, los largos tiempos de producción, pagarle a los mayores profesionales y los cobran más para hacer los productos populares, a veces no está al alcance de las masas, ¿verdad? Que deben consumir productos que les alcance para pagar, dicho clara y directamente. Y como lo corporal vende, tenemos una mezcla de dos cosas, la vulgaridad entendida como regreso al cuerpo y lo vulgar, ahora sí en el sentido de la etimología latina que decía Francisco, como relacionado al pueblo, ¿verdad? Que no siempre es igual. Por ejemplo, los alebrijes, producto de don Pedro, no me acuerdo quién, el creador de los alebrijes, bueno, había un artesano mexicano, Pedro Linares, creo que se llamaba, que creó los alebrijes. Es una obra de arte popular con nombre y apellido directamente de quien lo hizo. Jesús, estoy pidiéndolos aquí. Si los alebrijes no fueron reconocidos, son ahora artesanía, y el nombre de este señor no se estudia en las escuelas de arte moderno del mundo, es porque era un cartonero mexicano y no un pintor vienés, digamos, que nació en Ciudad de México y no en Alemania. Pero a lo que quería llegar con este señor es que sus productos son de una calidad estética muy tuanis, viendo los originales. Una imaginación formidable y son populares. Entonces, lo vulgar en el sentido de popular no necesariamente significa de mal gusto o de mala calidad, pero muchas veces lo tendemos a confundir, tanto los críticos como el mismo pueblo, ¿verdad? De hecho, volviendo un poquito a la etimología, Francisco, la raíz de vulgar significaba así, popular, más específicamente masivo o muy difundido. Por ejemplo, la Vulgata, la Biblia Vulgata, lo único que significaba ese término de Vulgata era que ya había sido divulgada, que era la Biblia para divulgación. Divulgación también tiene la raíz de vulgar, algo que está muy divulgado. Y esa, mi querido Francisco, es otra raíz para que algo se convierta en vulgar, si se divulga demasiado. Aunque también Soda Stereo decía, lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. También, ¿verdad? Uno que sabe. También. Entonces, también, pero sucede con mucha frecuencia que un género artístico, un género literario, pasa de ser algo muy vulgar y muy mal visto a algo que es rescatado por las élites y muy valorado, o viceversa, que antes era muy valorado, se cuela en la cultura popular, y entonces como ya todo el mundo lo hace, empieza a ser mal visto. Entonces ese juego se da constantemente. Una vez más, a lo que volvemos, mi estimado Francisco, es a que no podemos trazar una línea
divisoria totalmente clara entre qué es lo vulgar y qué no, y qué es lo correcto y qué no. Y por tanto, tampoco tenemos que sentirnos mal si disfrutamos de perrear, como hace don Alberto todos los viernes, a escondidas de sus patrocinadores. Si escuchamos a Daddy Yankee y lo disfrutamos. Bueno, ese es un ejemplo interesante. Daddy Yankee comparado con, creo que es Bad Bunny, Daddy Yankee es un prodigio del canto. Y todo sucede de esa manera, ¿verdad? Incluso lo que valoramos cambia dependiendo de edades, modas y tiempos. Voy a dar otro ejemplo cinematográfico. Porky's, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Porky's? Porky's, claro. La película Porky's, ajá. Porky's era una película tonta de escándalo en su momento. ¿Verdad? Que la pasaban, si la pasaban en televisión, era tarde en la noche para que... Era de lo más vulgar en su momento. Era lo más vulgar y lo más loquillo. Yo no recuerdo cuándo la vi por última vez, tiene que haber sido más de 20 años ya. Pero yo creo que ahora, por lo menos a nosotros tres, si acaso nos sacará una risilla nostálgica. Sí, American Pie es como una actualización del asunto, pero sigue siendo como en esa comedia adolescente, ¿verdad? Muy sexualizada, sobre todo. Sí. Sí, y hay otro parámetro que me gustaría tirar aquí con respecto al estudio de lo vulgar, que hemos estado así de obscenos. Y es que depende del tono de la producción que vos estés viendo. Desde tiempos inmemoriales, al bufón se le permite más libertad que a todo el resto de la corte. Entonces, vos podés ser cómico, ser vulgar o romper límites sociales con más facilidad que algo que pretende ser serio, melodramático, reflexivo, como The Voice, por ejemplo. ¿Verdad? Tal vez si lo hubiéramos visto en Rick and Morty, no nos hubiera chocado tanto la escena de la masturbación que hemos estado hablando, pero sentíamos que ahí estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Por el tono de la ¿cómo se llama? De la escena, por el tono de la serie, lo que pretende ser. Pues, yo creo que en parte es por eso, y por lo otro es por lo que decía Francisco. Los valores estéticos de Francisco, que también son valores, y por tanto entran dentro de la moral y la ética, no le permiten ver las obras como si no tuviera ese entrenamiento. ¿Verdad? Han sido muchos años de tratar de ver películas y series con un criterio, si se quiere, más profundo que el promedio. Entonces es difícil, cruzado un cierto umbral, simplemente sentarse y disfrutar de la obra o que te choque la obra. Y aún así, posiblemente hay diferencias culturales, diferencias de todo tipo, generacionales, ¿por qué no?, entre el público al que va dirigido The Voice, por ejemplo, y nosotros, ¿verdad?
Entonces, lo que decíamos al principio, que Francisco se está volviendo un viejo amargado, eso es cierto. Sí, no. Es que es el muchacho cool y crítico de hace 20 años. Es posible, sí, claro, por supuesto. Es posiblemente. Perdón, Diego, tal vez es que he visto tanto desde que soy pequeño, ¿verdad? Que en este momento sí tengo como un shock cultural, ¿verdad? Tal vez, o sea, yo no digo que algunos de los productos son malos, digamos, creo que los primeros que empezaron mucho con esta moda, sobre todo en la parte de animación, fue South Park, ¿verdad? South Park es transgresivo, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista, pero yo no niego, digamos, que sea bueno. Sí, sin embargo, pensándolo como vos lo estás diciendo, tal vez es que yo tengo un peso cultural o un peso, mi egosfera, ¿verdad? Deja pasar ciertas cosas. Si le doy profundidad a eso, pero si yo no lo siento que tenga un propósito profundo, entonces me parece vulgar. O simplemente, o sea, lo usan nada más como un elemento para llamar la atención, para gustarle a la gente, para hacer que la gente se ría y hacer que la gente se ponga incómoda. Entonces, tal vez, sí, claro, o sea, el punto soy yo, ¿verdad? Tal vez soy yo el que está con problemas. Sí. No, yo insisto, bueno, no necesariamente es un problema, ¿verdad? Es una cuestión de, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Verdad? Hay gente, para volver a la analogía de las canciones, que dice, yo no quiero pensar, yo no quiero trova y esa cuestión, yo lo que quiero es mover el voto, nada más. Y yo creo que con las series, las películas, los videojuegos, cualquier producto cultural pasa lo mismo. El otro día hablaba con mi hermano que a él no le, es verdad que él siente que los videojuegos contemporáneos, porque la nota del son videojuegos, que los videojuegos de hoy en día abusan de la cinemática y que más bien parece una película, que es lo que quieres jugar, no que te estén pasando una hora de video, ¿verdad? Que para eso se pone una peli. Pero, ¿verdad? Hay otra gente que busque eso, una profundización de la historia que lo acerque más a una película interactiva. Y yo le decía que posiblemente yo lo que quisiera es volar bala y aplastar cosas, ¿verdad? En términos de videojuegos. Y en términos de películas yo creo que pasa lo mismo. Hay gente que lo que quiere es aplastar cosas e ir rápido y furioso por la vida, que ese es su momento de escape, lo que necesita, y no necesita que lo pongan a reflexionar. Sin embargo, eso no significa que los franciscos del mundo tengan que renunciar a predicar la palabra de Kubrick en la tierra. Tienen que hacerse. También es necesario. Porque si no, caemos en uno de los peores males que le puede pasar a un ecosistema, cultural o no. ¿Están listas para esto? Échela. Dale. Que se agote la diversidad cultural. Así como un ecosistema que no sea biodiverso está condenado al colapso, un ecosistema cultural que no tenga diversidad está condenado al colapso. Porque de esa lucha de los contrarios es que salen nuevos productos. De la tensión genética, por así decirlo, de la tensión memética, es que salen nuevos productos. El problema está cuando queremos imponer una sola cosa, como por ejemplo el franquismo y tratar de imponer el español y una moral puritana, católica, como sucedió durante ese específico periodo de la historia de España,
como ha sucedido con otras dictaduras que tratan de imponer una moral y una estética proletaria, nacionalsocialista, de culto a la personalidad en Corea, lo que usted quiera, o lo contrario, que haya tan bajos estándares, que haya tanta entronización del consumo fácil y de la carcajada y del pedo y de los escotes pronunciados en los panelistas de programas intelectuales, que eso se coma todo lo demás. Y en este momento yo creo que porque lo que impera es vender, siempre ha sido necesario vender, pero hoy más que nunca se pondera la maximación de las ganancias en los productos masivos artísticos, corremos el peligro de solo consumir reggaetón, solo consumir superhéroes, solo consumir, ¿qué otra cosa? Solo consumir, no sé, novelas de narcos, ¿verdad? Porque es lo que maximiza las ventas, porque es lo que maximiza las ganancias. Entonces, vos sos un héroe cultural a tu manera. Linda manera. Sí, de hecho, me acabas de indirectamente me acabas de responder muchas cosas, digamos, porque, por ejemplo, hemos criticado mucho, o cuando hablábamos de Game of Thrones, ¿verdad? Cuando íbamos siguiendo la serie, decíamos, es que la gente dice que porque en un capítulo no hubo matanzas, no hubo guerra, no hubo... Era un capítulo malo, era un capítulo aburrido, ¿verdad? Porque creía que digamos, esos picos, ¿verdad? De violencia y de cosas, era lo que vendía la serie, pero no, o sea, los diálogos eran algo delicioso que ver, las situaciones que pasaban. Entonces, la narrativa de la serie era impresionante, ¿verdad? Y vos me acabas de responder precisamente ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente a veces tiene un sesgo, ¿verdad? Porque tal vez lo que quiero es destruir, ¿verdad? Como destruir y despedazar cosas, ¿verdad? No necesito la cinemática, cuando tal vez hay gente que sí le encanta la cinemática en un juego, ¿verdad? Porque lo mete dentro de la narrativa del juego y demás. Entonces, igual, o sea, depende mucho de quien esté al frente, ¿verdad? Del producto. Ajá. Voy a decir otra cosa más antes de que se nos vaya el tiempo. A nivel de público, el público no sabe construir los productos culturales de la misma manera que lo hacen los profesionales o la gente que se ha dedicado más al estudio de esos fenómenos culturales. De la misma manera que don Alberto, por más buena intención que tenga, no me puede recomendar adecuadamente qué fármacos tomar para la gripe hereje que me va a dar por estar despechugado a estas horas de la noche. Yo debo ir a un profesional de la medicina y no a don Alberto el yerbero. O por más que el vecino sea muy buen albañil, y tal vez no es buena idea recomendarle que darle la plata para construir un edificio de 5 pisos. Contratarlo como parte de la cuadrilla liderada por un ingeniero que tiene más conocimiento al respecto puede que le sirva. La diferencia está en que los productos culturales, sobre todo los que son de consumo masivo, dependen del rating, dependen de la audiencia, depende de la opinión de la gente, sobre todo en épocas de redes sociales. Entonces, tenemos por un lado a el productor ejecutivo diciéndole a el creativo que tiene la experiencia y tiene el conocimiento y pasó 5 años en la universidad estudiando cómo hacer guiones, métale más sangre, métale más acción en esa escena. Necesitamos que mate ese desgraciado. O necesitamos que sea más oscuro, más adulto ese producto, porque eso es lo que vende.
Pero señores, Popeye, no importa, un Popeye oscuro, o todo lo contrario, no, lo que vende son los chistes fáciles, ponga a Superman a bailar en calzoncillo. No, pero es que no podemos poner a Superman. Bueno, ¿a cuál personaje sí podemos poner a bailar en calzoncillo? Bueno, está que nadie conoce. A Peacemaker. Exactamente. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que vemos? Una lucha dialéctica entre complacer al pueblo y darle lo que el pueblo realmente quiere. Un poco como decía Steve Jobs, ¿verdad? La gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. Porque el diseño, la creación literaria, la actuación, etcétera, 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 también tiene reglas, también tiene continuidad, propósitos, fundamentos, maneras metodológicas de hacer las cosas para que salgan lo mejor posible, tengan el mayor efecto, la narrativa sea más impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente, una de las cosas que más te escuecen y te hacen sangrar la herida del costado sea que vos le das mucho valor a las estructuras y a los andamiajes que sostienen los productos culturales que la mayoría de la gente no ve. La mayoría de la gente solo ve los efectos de los productos. No tienen una idea muy clara de cómo están construidos. Ellos solo quieren que el carro corra rápido. Vos sos el ingeniero que dice, pero esos frenos como que no son muy poco, como que son muy poco potentes. Ese carro se va a estrellar. Pero vean cómo jala. Pero no me importa, yo me estrello. ¿Y qué pasó con Game of Thrones, por ejemplo? ¿Se estrelló? Se estrelló. Se fue de cabeza. Sí, cuando no había sustento, digamos, cuando no había sustento de los libros, siento yo, ¿verdad? Los creadores cansados, porque eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Hace poco, estaban cansados de la serie, de estar todo el esfuerzo, de estar metidos de lleno en esto, entonces simplemente hicieron lo que pudieron al final y se estrelló, como vos decís. Y creo que Game of Thrones es un ejemplo perfecto para lo que estamos hablando, porque estamos partiendo de libros que eran literatura popular, más o menos, pero no era literatura masiva, necesariamente, ¿verdad? No tan masivo como era la televisión, que son construidos hasta la fecha a ritmo de escritor pausado, casi medieval, tanto por métodos o ritmos como por edad, ¿verdad? En el mundo editorial todavía es concebible eso de el MAE que tardó. ¿Cuánto lleva escribiendo el último? Sí. Hasta para sacar el quinto libro, no sé cuánto tiene, o sea, lleva como, no sé, como 8 años, creo. Ya lleva más de una cosa. Es terrible, digamos, y ahí un día estos dijo, no, pero quiero decirles que el universo de Hielo y Fuego es mi prioridad, sí, su prioridad, pero ganando plata, ¿verdad? Haciendo otras cosas, porque el bendito libro no lo vamos a ver, pero bueno, sí. Es posible que no, pero en cambio, veamos la diferencia de exigencia entre sacar ese libro a fuego lentísimo o tratar de producir algo que genere los mismos efectos, pero cocinando a ritmo de McDonald's. Qué fácil. ¿Verdad? Sí. Estás pidiendo una hamburguesa de Escalante hecha a ritmo de Taco Bell. No se puede. Sí. Ok. Tienes toda la razón. ¿Queda usted un poquito más en paz con la vida, don Francisco?
Estoy más tranquilo. Decía un amigo, Manrique, ¿verdad? Si nos está viendo, un saludo para Manrique, ¿verdad? Y ahora que mencionabas el chombo, decía que él realmente tuvo paz cuando vio el chombo, ¿verdad? Cuando vio los videos del chombo, y el chombo explicaba mucho sobre la música urbana, y dice que eso le dio paz, que ahora puede escuchar reggaetón y no le afecta nada, ¿verdad? Porque antes me decía, por reggaetón, esa porquería, esa cochinada, no sé qué, no sé. No, y ahora, ay, no, es música urbana ahí, me importa un carajo si es de la mata o no es de la mata, ¿verdad? Si es pura o mezclada con algún ritmo raro o algo así. Pero lo importante es que escuchamos a alguien que supiera del asunto y acercó los conceptos y todo. Yo escucho a vos, me acercaste a muchos conceptos y a muchas cosas, ¿verdad? Como el asunto del ecosistema. Y claro que voy más tranquilo, ¿verdad? Me voy más tranquilo para mi casa sabiendo que sí, que todo se necesita. Realmente todo se necesita, todo es parte de la discusión y todo enriquece más bien lo que estamos viendo. Me guste o no me guste, ¿verdad? O tenga el filtro que yo tenga, creo que sí voy como más en paz con respecto a lo que estábamos hablando. Ok, quisiera decir dos cosas más. Una, que así como todos nos enfrentamos a tarde o temprano estar en el papel de ser vulgares, como yo hoy, me encanta, voy a seguir así por la vida. Eso, seamos vulgares todos. En fin. Beto, sea vulgar, sea vulgar igual que nosotros. Pero, como decía, siempre, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos a la realidad de ser vulgares o ser finolis sensores. También todos nos tenemos que enfrentar a la triste realidad de confrontarnos con nuestra propia ignorancia y nuestra limitada capacidad de conocer el mundo que nos rodea. Entonces, muchas veces, como le sucedió a tu amigo que estás, ¿cómo dijiste? Encontró paz en el chombo. A Manrique. Manrique era. Manrique. Sí, Manrique. Hola, Manrique. Como le pasó a Manrique, muchas veces tenemos paz cuando conocemos la manifestación cultural que tanto nos incomoda y nos damos cuenta de que no es tan gratuita, no es tan facilona, que tiene su nota, que tiene su trabajo, o no, que si era una pura desgracia, digamos. Pero el conocimiento trae el reconocimiento de la diferencia ajena, la aceptación de la diferencia ajena, y previene lo número 2 que quería decir. Y es que yo creo que lo más importante, y tal vez el mensaje que me gustaría transmitir a nuestros oyentes, videntes, patrocinadores y afines, es que a ella le gusta la gasolina. Es que a ella le gusta la gasolina. Y hay que darle más gasolina, pero Putin no vende petróleo, así que no. Sí. No, es que el mayor problema no está en si consideramos vulgar X o Y cuestión o la cara de la moneda contraria, si consideramos aburridísimo el cine de Fellini. El problema es cuando nos ponemos talibanes de cualquier cosa. Interesante. ¿Verdad? Cuando nos ponemos talibanes del reggaetón, y si usted no disfruta perreando está mal, y está equivocado, y es un viejo aburrido, o al contrario, somos atalayas de Schubert, y si usted no disfruta la música clásica es un inculto, y si oye cualquier otra cosa que no sea ópera, es poco menos que un pecador, o si no le gustan los Beatles es un hereje, que lo es, ya todos lo sabemos, pero normalmente esos prejuicios que tenemos y esas incomodidades
incluso con nosotros mismos, como la que tenía Francisco, ahora que empezamos, se quitan con conocimiento, se quitan con ver, ampliar nuestros horizontes, estudiar más y analizar más las manifestaciones culturales, lo menos prejuiciado que podamos. Podemos llegar a la misma conclusión: no quiero ver un superior masturbándose. Podemos llegar a el mismo punto y la misma conclusión: no queremos escenas de vulgaridad gratuitas en los productos culturales. Pero posiblemente ya no linchemos en una hoguera a quienes piensan diferente a nosotros. Y creo que eso es lo que deberíamos siempre tratar de hacer. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito para cerrar. Excelente, Diego, excelente. Está muy bueno. No hay que juzgar solo por juzgar, ni joderse la existencia solo por joderse la existencia, y joderle la existencia a los demás porque disfrutan algo. Eso mismo. Claro. Yo, por ejemplo, iré con el corazón abierto este domingo a ver Batman, tratando de no juzgarla ni por las críticas positivas que he visto, ni por mis prejuicios previos. Creo que así es como hay que tratar de asistir a las cosas. O si del todo no te interesa, no asistas y deja que la gente vaya y lo disfrute, ¿verdad? Otro tema es, pero no va a ser para este programa. No, porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Sí? Ya no, cuando estamos hablando de lo vulgar y lo popular, sino cuando estamos hablando de productos culturales dañinos. ¿Existen productos culturales dañinos? Eso está muy interesante. Está interesante. Lo dejo en el aire. Eso está muy interesante. Sí. Pues sí. Bueno, entonces. Yo muchas gracias, Diego. Y voy contento. Voy a seguir viendo Peacemaker y voy a seguir viendo Vox Machina y todo lo que haya por ahí. Tranquilo. Está bien, mucho más tranquilo. Eso me parece muy bonito. Entonces, gente, pues muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, don Diego, como siempre. Muchas gracias, Francisco, por dar la idea generatriz de este programa, de este Hilando Fino. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, pueden escucharnos también, no solo por YouTube, sino por iVoox, por Google Podcast y por Spotify, para que nos busquen por ahí también. Y nada más, cuídense y nos estamos hablando. Chao.